Hola a todos. Hoy quisiera hablarles sobre tendencias tecnológicas en economía circular. Muchas gracias por la invitación y también presentarles un caso que se está generando en la universidad, en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián. Mi nombre es Andrea Sepúlveda Correa, soy directora de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Bueno, ¿de qué se trata esta charla hoy? Se trata de conversarles un poco y demostrarles cuáles son las tendencias y prácticas del mercado de la sostenibilidad que tienen que ver con la economía circular, perdón. Las tendencias mundiales en economía circular con un foco en desarrollo tecnológico. Actualmente nos encontramos inmersos en la transición, ¿cierto?, hacia una economía más circular y en los primeros pasos de la revolución digital. Para garantizar que sus consecuencias contribuyan a la sustentabilidad económica, social y ambiental, tenemos que conocer cómo combinarlas, ¿cierto?, para conseguir hacer frente a todos los desafíos ambientales que hoy día tiene la industria, ¿verdad?, la academia, el gobierno, y hacer frente al cambio climático, que hoy día ya sabemos que estamos a cuenta regresiva de todo lo que nos se han informado, sobre todo en informes tan importantes como el IPCC, por ejemplo, que se lanzó hace poco tiempo. ¿Cómo contribuir a que esta modernización de lo industrial, ¿cierto?, contribuya y no perjudique a lo que es lo social, sino más bien sea una contribución hacia una economía más verde, una economía más circular? Entonces, este cambio ya se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Con la revolución industrial, la primera, ¿cierto? Que donde veíamos que ya una generación de vapor, con los primeros telares, por ejemplo, mecánicos, ya se veía un cambio desde el no necesitar, ¿cierto?, tanta mano de obra, sino que ya una máquina nos podía estar reemplazando en esa tarea. Una fabricación inteligente. Esa fabricación inteligente es cuando las empresas se embarcan en una transformación digital, lo que estamos viendo hoy día. Pero no olvidemos que tuvimos que pasar por diferentes revoluciones, ¿verdad?, industriales, hasta llegar hoy día a lo que es la industria 4.0. Aquella industria que ya es progresiva y se enmarca en la automatización de un proceso productivo. Se trata de tecnologías innovadoras, cuya aplicación en la industria se está desarrollando día a día. Hablamos también de una fabricación aditiva, robótica, colaborativa, herramientas de planificación de la producción, una visión artificial, realidad virtual, que permite, de alguna manera, que el productor conozca también el proceso productivo y que pueda obtener datos en tiempo real. Eso es muy importante porque antiguamente, ¿cierto?, se generaba una cadena productiva, se generaba una producción, una producción de algo, ¿cierto? Pero era como una caja negra. Nosotros programábamos, ¿verdad? Pero dependíamos de el cansancio de las personas, de los turnos de las personas y el resultado o el control de calidad estaba siempre al final de la producción. Hoy día, con todo lo que es la fabricación aditiva, ¿verdad?, que involucra todo este tema de las tecnologías, podemos tener un control desde el inicio de nuestra cadena productiva, ¿ya? Incluso antes, de cuánta materia prima voy a necesitar, ¿verdad?, para tener una generación muy baja o nula de residuos, ojalá, tenemos que apuntar a eso, y una cadena productiva totalmente automatizada que pueda generar a lo mejor mayor cantidad de productos de mejor calidad y no depender del trabajador. Con esto no quiero decir de que no se necesite el trabajador, por supuesto que se necesita, pero a lo mejor también tenemos que hacer un paso siguiente, ¿verdad? Y capacitar a estos trabajadores en el uso y la incorporación de las máquinas en todos los procesos productivos, ¿ya? Usarlas y mirarla como una herramienta de planificación de la producción, ¿ya? Además, podemos con este tipo de industria
simular los procesos, o sea, saber bien qué tipo de procesos voy a tener, qué tipo de materia prima o cuánta cantidad de materia prima voy a necesitar para generar un producto como tal. Entonces, todos estos herramientas o este aumento de las capacidades tecnológicas que hoy día tenemos van en pro, ¿cierto?, de que tengamos un proceso productivo mucho más eficiente y cero residuos. En el futuro próximo, ojalá veamos una era de las fábricas inteligentes que integren todo lo físico con lo virtual, y ahí no dejar fuera, por supuesto, al trabajador, donde los fabricantes y máquinas compartan información con la cadena de suministro, por ejemplo, y donde los procesos puedan ser optimizados automáticamente, ser autoconfigurables, por ejemplo, y usar la inteligencia artificial para completar tareas que son hoy día difíciles, basadas en flujos de trabajos complejos también. Por otro lado, la fabricación bajo demanda para prototipos personalizados y también generar piezas en producciones de tiradas cortas es una de las áreas de más rápido crecimiento en la industria gracias a los avances justamente de la fabricación aditiva. Todo esto implica la necesidad de disponer de sistemas que operen y gestionen la información de banda ancha, por ejemplo, que ocupen las redes, que ocupen Internet, que ocupan la tecnología 4.0, la IoT, que se llama también, que es la Internet de las cosas, para que nosotros podamos captar la información de todo tipo, hacer que esta información sea procesada, analizada y obtener desde ahí, ¿cierto?, información tal que yo pueda tomar decisiones más informadas y a tiempo. Este concepto de industria 4.0 representa verdaderamente un salto muy importante para la mayoría de las organizaciones, por lo tanto ninguna se puede quedar afuera. Pero, ¿de qué me sirve la cuarta revolución industrial enfocada en la sustentabilidad? Bueno, justamente por eso, porque antiguamente en una representación de la economía lineal era tomar, producir y desechar. Una caja negra prácticamente, ¿verdad? Cada día, obviamente, las fábricas o las empresas tenían mayor control de ese proceso productivo, por supuesto, porque no podía permitirse, ¿cierto?, estar malgastando o sobredimensionando la cantidad de materia prima, por ejemplo, que entrara a una cadena productiva. Pero de todas maneras era tomar, producir y desechar. Hoy día, con una industria digitalizada, en donde tú puedes tener mayor control de todos los procesos, el diseño de tus productos ya tiene una perspectiva cero residuos y es algo que no es tan, digamos, tan futurista o algo que no se pueda generar. La verdad que hoy día con todo este tipo de tecnología sí se podría generar. El problema, o digamos el desafío más que el problema, es que hay que generar un cambio de paradigmas para que de alguna manera se pueda diseñar mejor para obtener menos residuos. La idea es que desde la materia prima, ¿cierto?, hasta la fabricación y la cadena de suministro sea cero residuo. El rediseño al reciclaje, pasando por la reutilización, la redistribución, la reparación o la renovación, es el concepto, ¿cierto?, de la economía circular. Hoy día tenemos que pensar de que no tenemos que tener residuos que desechar, sino más bien tenemos que pensar en que esos residuos que llamábamos antes, hoy día puede ser una materia prima para un proceso nuevo. A ver, un poco de escenario actual quise contarles acá. La verdad es que el panorama todos sabemos que se ve bastante poco auspicioso, ¿verdad? Tenemos todo tipo de desechos generados hoy día como industria. Si bien ya está en los ojos, ¿verdad?, de los productores y sabemos que todos tenemos que generar ojalá cero residuos, hoy día no estamos o estamos lejos de esa situación. Sabemos que un 44% de los alimentos a nivel mundial se genera como residuo alimentario, como desecho alimentario. El 17% corresponde a papel, el 12% a plástico, vidrio el 5% y los metales el 4%. Y ponemos acá, si no se toman medidas urgentes, los desechos globales aumentarán en un 70% con respecto a los niveles actuales para el 2050. Eso va en contra totalmente a lo que nosotros estamos viendo en los informes, ¿cierto?, del IPCC, en donde dicen que al año 2050 nosotros tenemos que ser capaces de generar, ojalá, cero residuos, tenemos que ser carbono neutrales, ¿verdad? Entonces, el 2050 para nosotros es una especie de como de meta,
y tenemos que tratar de llegar a esa meta lo mejor parado posible. Se espera que la generación anual de desechos a nivel mundial aumente a 3.400 millones de toneladas en los próximos 30 años, frente a lo que existe hoy día, que son 2.010 millones de toneladas, ¿cierto? En el 2016, perdón. En el 2016 también hay una cifra importante. El mundo generó 242 millones de toneladas de desechos plásticos. Y ahí es donde yo me quiero detener también, en los plásticos, que es el 12% de todos los desechos. Además de las tendencias globales, ¿ya? Se presenta el estado de la gestión de los desechos sólidos en cada región. Por ejemplo, en la región de Asia Oriental, como vemos acá, y el Pacífico es en el que más encontramos desechos, ¿cierto? Y que se generan actualmente, el 23% a nivel mundial. Y aunque en los países de ingreso alto vive solo el 16% de la población del mundo, en esas naciones en conjunto se genera casi la tercera parte, 34% de los desechos a nivel mundial. Como se prevé que la generación de desechos aumente con el desarrollo económico y el crecimiento de la población, es probable que en los países de ingreso mediano-bajo se registre el mayor aumento de la producción de los desechos. Por ejemplo, en África del Sur y el Asia Meridional son las regiones de crecimiento más rápido, ¿ya? Entonces, obviamente también tenemos que pensar ahí en que puede haber una generación de desechos que también se va a triplicar o se duplicará con creces, ¿cierto? Respectivamente, y constituirá el 35% de los desechos a nivel mundial. En la región del Oriente Medio y el norte de África también se prevé que se duplique la generación de desechos para el 2050. Por lo tanto, ahí hay un desafío súper importante, porque a pesar de que se está ya vislumbrando, ¿cierto? Vislumbrando el que va a crecer la población, porque es algo normal, no podemos seguir con la misma producción o el mismo tipo de generación productiva. Tenemos que cambiar de alguna manera eso. Y creo que la forma más eficiente hoy día es incorporar las tecnologías. Por eso hoy día quise contarles un poco el cómo poder incorporar estas tecnologías a la sustentabilidad, que no es algo nuevo, por supuesto, pero también es una forma de verlo un poquito más factible y un poquito más cercano a lo que hoy día tenemos. ¿Cuáles son las oportunidades de eliminar los errores del diseño? Se piensa, ¿cierto?, según la Ellen MacArthur Foundation, que los desechos es lo mismo o es igual a los errores de diseño. Si no existieran errores de diseño, prácticamente no habrían desechos. Pero, ¿cómo poder cambiar eso? ¿Cómo poder hacer que no hayan errores de diseño? Bueno, gran parte de esos errores de diseño, ¿cierto? Tal como lo dice, es que no pude diseñar un proceso productivo con datos, con una información previa. Entonces, al yo pensar que esto se iba a generar de tal forma, finalmente lo que estoy teniendo, ¿cierto? Es contaminación, son desechos, el que no pueda ocupar toda mi materia prima, las sobredimensiones, o también durante el proceso se generen estas pérdidas. Yo me acuerdo muy bien de haber visitado alguna vez una fábrica donde se generaban latas, conservas de moluscos, ¿ya? Y resulta que todos estos moluscos que eran sacados del mar, ¿ya? Entraban a una especie de tamizado. Aquellos que cumplían con el calibre, ¿cierto?, que representaba el producto y que estaba informado en la etiqueta, pasaban hacia la siguiente etapa productiva. Pero aquellos que no cumplían el calibre, finalmente se botaban y eran una merma. Entonces, cuando yo estaba en esa situación en que ya recién empezaba, ¿cierto?, mi vida laboral, la verdad es que me impactó mucho el ver la cantidad de comida o potencial comida que se estaba botando simplemente porque no se estaba cumpliendo con un calibre determinado. Qué ganas de haber sabido todo esto en ese minuto y haber dicho, con esto se puede hacer algo. Diseñemos el proceso de manera distinta para que, si bien tengamos un producto de un calibre X, también podamos generar otro tipo de productos con lo que hoy día se llama desecho. No es un desecho, puede ser una materia productiva o una materia prima, ¿cierto?, de otro tipo de producto. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la innovación y la tecnología?
Bueno, nos puede ayudar a generar economía circular, a que la innovación tecnológica permita abordar los desafíos hoy día que se presenten de la economía desde una mirada circular, para obtener productos más eficientes, procesos optimizados, ¿cierto? Devolver a la naturaleza lo que hemos tomado de ella y a veces y muchas veces de forma desmedida. Entonces, no es posible que pensemos en generar economía circular sin pensar en innovación y sin pensar en un desarrollo tecnológico importante. Y no solamente una innovación y un desarrollo tecnológico, sino que en una aplicación para que yo pueda generar nuevos procesos y nuevos productos. Entonces, ¿dónde está hoy día más marcado, ¿cierto? ¿Dónde podemos observar un mayor crecimiento tecnológico o dónde están las tecnologías tecnológicas? Veamos entonces un proceso productivo de la fabricación, la cadena de suministro y los dispositivos de consumo. Son tres áreas, ¿cierto?, en donde nosotros podemos aplicar tecnologías para poder generar cambios. En la fabricación, muy importante, se establece la creación de productos diseñados para su reutilización. No pensemos en un producto de un solo uso. Y si es de un solo uso, pensémoslo modular, de tal forma que yo pueda recuperar alguna de las partes por las cuales se conformó y pueda reutilizarlo de alguna manera, reciclarlo, reusarlo. Entonces, esto va a ejercer implicaciones en los procesos de fabricación. Luego pensemos en la cadena de suministro. ¿Cómo podemos tener una transparencia, ¿cierto? En qué pasa con mi producto desde que sale de la fábrica hasta que a lo mejor cumple su vida útil. ¿Cómo podemos, ¿cierto? Tener un bucle cerrado. ¿Cómo podemos hacer que no pierda de vista ese producto? Y cuando ya, obviamente, ese producto cumpla con su vida útil, saber dónde está, saber qué pasó con él. Desde el momento en el que los materiales son extraídos de su origen hasta la reutilización de sus materiales en un producto secundario. Aquí hablamos un poco de la trazabilidad, ¿cierto? Que es un concepto que se está haciendo conocido hoy día en la pandemia. Trazabilidad, saber de dónde vino, ¿ya? Saber dónde está, saber qué pasa ahora con el producto, saber qué va a pasar. Entonces, toda esa información no es posible, ¿ya?, sin una tecnología de por medio, una tecnología 4.0 que permita tener esta vigilancia del producto a través del tiempo. Por último, los dispositivos de consumo. Desde los portátiles, ¿cierto?, a los smartphones, los dispositivos ya desfasados no se arrojan a la basura en una economía circular. Yo no tengo un teléfono y luego me aburro y lo dejo botado, o la batería se echa a perder y la boto. Eso ya no está bien, eso ya sabemos que no es lo más inteligente. Tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, la robótica, la informática, ¿cierto?, van a ser cruciales a la hora de llevar a cabo esta transformación de los procesos, tanto de fabricación de la cadena de suministro, ¿verdad? Eh, y como bien decía, el pensamiento circular en la fase del diseño de productos significa que los dispositivos se fabrican teniendo en cuenta su reutilización, con materiales que sean accesibles y a los que se efectúa un seguimiento y que son de fácil reparación o reutilización. Hoy día, ojalá lo que pensemos es que nos compramos un teléfono, perfecto, pero luego no botemos ese teléfono, vendamos el teléfono a lo mejor a alguien que para él o para ella ese teléfono es de última generación porque es mejor al que tenía antes. Y así hacemos una cadena, ¿cierto? Y hacemos que ese dispositivo no sea de un solo uso. Entonces, tenemos que pensar que los materiales no sean desechables, que no tengamos que botarlos, o bien que se puedan generar otros productos a partir de esos materiales. Entonces, la implantación de las nuevas tecnologías resulta hoy día un factor clave para mejorar la competitividad y la circularidad de la economía. Aplicación de las innovaciones propias de la industria 4.0 y la digitalización. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, que permitan ver también de qué forma nosotros podemos incorporar estas tendencias tecnológicas. Como decíamos antes, la digitalización en la gestión de los residuos, que eso tiene que ver total y absolutamente con la fabricación. Aquí hay una importancia de la investigación estratégica. En esta área
podemos mejorar la eficiencia y la recuperación de los recursos que yo voy a necesitar para poder generar un producto. Hablemos del agua, hablemos de la materia prima, hablemos de la luz, todo tiene que estar pensado y diseñado de tal forma que no se genere en el camino, ¿cierto?, una generación de los residuos. Cuando hablamos de la cadena de suministro también, aquí tenemos que tener un seguimiento en tiempo real de los datos, ¿ya? Hay muchas tecnologías, la RFID, por ejemplo, en que nos permite de alguna manera tener esos datos a través de sensores avanzados. La Internet de las cosas, muy importante, porque la Internet de las cosas lo que hace es que trabaja con sensorización y te puede enviar en tiempo real todos los datos o todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Por ejemplo, mediante contenedores inteligentes que permitan saber si un alimento está variando su temperatura y no está cumpliendo una cadena de frío, por ejemplo. Ahí podemos evitar muchas veces lo que es el botar alimentos, los desechos alimentarios. Los camiones inteligentes también, que permitan saber el peso, permitan saber si voy a ocupar más o menos petróleo, si tengo a lo mejor una capacidad de carga mayor de la que llevo, ¿cierto? Para evitar ciertos viajes. Clasificación robótica, aplicación móvil combinada con herramientas analíticas y software de optimización. Todo eso en la cadena de suministro nos pueden hacer un cambio importante. La implementación de modelos comerciales en los dispositivos de consumo, por ejemplo, se basan en el alquiler de los servicios. Hoy día no es necesario tenerlo o comprarlo, sino que puedo también alquilarlo. Hay una empresa muy hoy día importante, ¿cierto? Que cada día está creciendo más, que se llama Auto, ¿verdad? Que te permite arrendar un auto si es que tú no tienes un uso constante de uno de ellos. En mi caso, por ejemplo, yo necesito tener un auto porque vivo muy fuera de la ciudad. Por lo tanto, para movilizarme, llegar a cualquier parte, llegar a mi trabajo, es importante tener un auto. Pero si resulta que yo vivo, por ejemplo, en pleno centro, ¿ya? O en Providencia, en donde tengo un metro, ¿verdad? Cercano, pucha, quizás no es necesario tener un auto en mi puerta, porque eso también me genera otro tipo de gastos, a lo mejor de estacionamiento, ¿verdad? De mantención del auto, de contaminación también, porque estoy generando, ¿cierto? Emisiones de los gases propios de la combustión del auto. Entonces, yo hoy día, en vez de pensar, me voy a comprar un auto, quizás lo más inteligente para algunos casos es, voy a arrendar un auto o voy a tener este servicio, ¿cierto? Que cuando realmente necesite uno para movilizarme de un lugar a otro de mayor, digamos, que quede más lejos, ¿cierto? Yo voy a poder contar con ese auto, pero no siempre, no lo necesito siempre. Por otro lado, es un tema de, ¿para qué me voy a comprar una lavadora a lo mejor si vivo en un departamento y ese departamento o ese edificio tiene servicios de lavandería? Todo eso hoy día está cobrando un poco más de importancia, porque son servicios más avanzados, están mejor diseñados, ¿cierto? No son tan caros, no es un lujo hoy día arrendar un auto, sino más bien, si saco la cuenta, me sale más barato arrendar un auto que tener uno yo y que lo tenga que mantener. Por ejemplo, también está el ejemplo de los hoteles, que si bien es bien controversial, ¿cierto? Pero de alguna manera yo necesito ir a un lugar por más tiempo, entonces no me quedo en un hotel, me quedo en un departamento. Eso significa que ocupo un lugar que tiene una ocupación ociosa, quizás, ¿cierto? Puede estar unas largas temporadas sin ocuparse. Entonces, en vez de yo dejarlo ahí, tener una capacidad ociosa, lo arriendo, ¿cierto? Y lo puedo tener ahí como si fuese un hotel. Entonces hoy día todo lo que es el dispositivo o el servicio de consumo, de un solo consumo, podría cambiar, ¿cierto? E impulsar la demanda de análisis, por ejemplo, de Big Data, computación en la nube, porque todo eso va quedando, todos los datos van quedando y yo los puedo ocupar para tomar mejores decisiones. Acá, por ejemplo, presento un ejemplo, valga la redundancia, de etiquetas inteligentes, ¿ya? Esto es súper importante porque sabemos dónde puede estar un producto,
cómo se ha hecho un producto, los ingredientes, si tiene alérgenos o no, cómo y en qué medida está siendo transportado y almacenado, y si está en mal estado o a punto de caducar. Todo eso yo lo podría tener en una etiqueta, imagínense, a lo mejor a través de un código QR, ¿verdad? Yo puedo saber si ese producto fue hecho a lo mejor con un proceso circular, ¿verdad? Entonces yo lo puedo elegir por frente a otro que no sea circular, por dónde fue, si el camión era inteligente o no era inteligente, entonces por lo tanto está siendo transportado de manera adecuada, ¿cierto? Para que no pierda su cadena de frío en algunos casos. Esto también está orientado a lo que es el productor, ¿verdad? El productor también tiene que saber a dónde va a parar su producto luego de que es comprado. Desde que salió, por ejemplo, del almacenaje, donde estuvo un buen tiempo, ¿cierto? Esperando que fuese comprado quizá. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que son las líneas blancas, las lavadoras, los monitores, los smartphones, los refrigeradores, qué bueno es saber, por ejemplo, y esto te lo permite el Tag Smart, saber en qué parte de la cadena, ¿cierto?, de su ciclo de vida está el producto. Lo tiene, por ejemplo, un segundo comprador. Pero ese segundo comprador ya lo más probable es que esté llegando a la vida útil máxima del producto. Por lo tanto, ese comprador probablemente en un par de años más lo va a llevar a un vertedero o lo va a llevar a un punto de reciclaje, ¿verdad? Pero también es súper importante para el productor porque sabe que ese cliente va a necesitar un producto nuevo. Por lo tanto, hoy día también lo puede ocupar como una herramienta de venta y postventa, en donde inmediatamente le pueda mandar un correo a ese potencial cliente con alguna oferta de un, por ejemplo, refrigerador, pensando en que ya su refrigerador caducó. Entonces, lo puedes tomar como una herramienta, ¿cierto?, de venta, pero también una herramienta en donde yo sepa finalmente dónde fue a parar ese producto. Y pueda hacer algo con él, por supuesto. Puede a lo mejor revenderlo, puede a lo mejor separar sus piezas, reciclarlo, disponerlo de mejor manera, etcétera. Entonces, imagínense la importancia que tiene esto de las etiquetas inteligentes y el tipo de información que pueda llevar. Por otro lado, por ejemplo, hay algunos ejemplos en el sector médico sanitario en donde para cumplir cierto reglamento y saber si un producto puede ser usado nuevamente, ¿verdad? Yo tengo que saber en qué se ocupó ese producto. Hay muchos residuos de PVC que están limpios y que cumplen con reglamentos sanitarios. Pero hoy día con el susto, ¿cierto?, de que solo por el hecho que fue utilizado a nivel de hospital o clínica, finalmente lo desecho. Pero quizás ese producto sí puede ser reutilizado. Bueno, en este caso entonces, esta como etiqueta, ¿cierto?, esta como información que trae el producto, yo puedo saber exactamente si es posible recircularlo o no. Acá hay otro, como ya a nivel de emprendimiento, ¿cierto? Es que con todo esto de los desechos de la pandemia, que es un nuevo desecho que antes no lo teníamos y solamente estaba presente en lo que eran los establecimientos hospitalarios, ¿cierto? Clínicas, etcétera, lo que es la mascarilla. Hoy día una startup de Vizcaína Nantec, especializada en reciclaje y reconversión de todo tipo de plástico, introdujo una innovación, ¿cierto? Que es un sistema termoquímico para que se pueda inertizar todo tipo de mascarillas sanitarias. Aquí hay un tema de recolección, pero también hay un tema de ver dónde, en el fondo, se están generando también mayormente estos residuos. Hay un proceso químico de condensación de gases en productos líquidos, que es el hidrógeno, e hidrocarburos sintéticos. Entonces, acá también, si bien no hay un emprendimiento tecnológico 4.0 como tal, igual hay un emprendimiento tecnológico que permite disminuir lo que hoy día es un residuo muy importante en el mundo, básicamente en el mundo. Entonces, mientras que el principal driver para la transición a una economía circular es el comportamiento de los consumidores, también los avances tecnológicos permiten concretar, aplicar, o sea, que realmente se puedan generar
cambio, ¿cierto?, en este modelo. Como lo dije antes, sin un modelo factible, ¿verdad?, tecnológico, es muy probable que sea más difícil pasar a una economía lineal a una economía circular. Por lo tanto, ¿dónde yo voy a tener la tecnología 4.0? Por supuesto que en la manufacturación, ¿cierto?, en la fabricación, también en el consumo como tal, el uso y el reciclaje. ¿Dónde están esos desechos? ¿Qué puedo hacer con esos desechos? Es muy importante. Ya para continuar, entonces les quiero presentar un caso que estamos generando con los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad de San Sebastián. Es un caso muy bonito porque así como reúne características de economía circular, también hay una importante labor y contribución social, sobre todo para los niños, ¿ya? En este caso, se detectó un problema, ¿ya? La Escuela Especial de Lenguaje y Dialecta en el sur de Chile utiliza para sus alumnos con problemas psicomotores unos bloques plásticos. Esto les permite a ellos hacer distintos tipos de figuras, subirse, generar un ejercicio de equilibrio, y esto les va a demandar a los niños concentración y también destreza, haciendo que ellos puedan desarrollar su sistema psicomotor. El problema es que estos bloques fueron alguna vez donados por una empresa y están ya sufriendo daños, desgaste propio del uso diario, ¿cierto? Y de muchos niños que ocupan estos bloques. Para esta escuela, me imagino que para muchas otras escuelas que son de bajos recursos, ¿cierto? Es imposible, prohibitivo tener este tipo de productos que son más sofisticados, ¿ya? Aunque se vean en la foto acá productos que son bastante simples, ¿verdad? Están hechos de un plástico bastante duro, bastante resistente y también tienen una configuración, un modelo muy difícil de replicar. Entonces, esta escuela barajó muchas posibilidades de mandar a hacerlo, de comprar algunos que sean normal, o sea, que sean parecidos, pero no daban con aquel diseño que fuera fácil de implementar. Entonces, obviamente, nuestros alumnos a través de distintos cursos con proyectos que tenemos muy instaurados en la facultad, porque queremos que los alumnos aprendan haciendo, ¿cierto? Tomamos este desafío y dijimos, ok, vamos a caracterizar y vamos a hacer un estudio de factibilidad técnica de los plásticos que se generan en la zona como desechos, ¿verdad? Que están botados, que muchas veces están en relleno sanitario o que finalmente son acopiados, pero que no hay una revalorización clara de este producto. Entonces, ¿cómo podemos revalorizar ese desecho plástico que hoy día tenemos para convertirlo en estos implementos o juegos psicomotores para niños en edad preescolar? Ese era el desafío. Tomando lo que ocurre como contexto a nivel mundial, ¿cierto? Que el 79% se encuentra en vertederos o tiradas en el medio ambiente de los plásticos. El 9% de eso se recicla. El 12% se incinera en algunos casos. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico. Y el plástico, como sabemos, se fotodegrada, dando origen a partículas de microplástico que hoy día es una de las peores causas de contaminación económicos, sociales, ambientales, y que está, por ejemplo, en nuestros mares. Hoy día en el mar tenemos una gran cantidad de microplástico y lo podemos ver cuando a veces pueden observar, analizar, ¿cierto?, de qué mueren algunos seres vivos en el mar. Normalmente encontramos trazas de microplásticos en ellos. Chile, sin ir más lejos, genera 990.000 toneladas al año y el 8% solamente de ese plástico se recicla, ¿ya? Y es uno de los países latinoamericanos que más generan desechos plásticos de un solo uso. Entonces, si vamos a las playas y encontramos en un 20 y un 30% de la basura plástico, yo creo que ya es tiempo de empezar a pensar qué podemos hacer. Por eso, Replástica, que es el nombre que usa, ¿cierto? Y que este grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de esta Universidad de San Sebastián se propusieron generar un cambio de paradigma y aplicar la economía circular como solución para el reuso de los plásticos, ¿ya? Y generar estos bloques de ejercicios psicomotores. Entonces, comenzaba el estudio de factibilidad. Entonces,
¿Cuáles fueron las líneas prioritarias que tuvo este grupo, ¿cierto? Estudiar las normativas. ¿A qué normativas me debo acoger, ¿cierto? Para que yo pueda decir, ok, estoy dentro de la norma, estoy trabajando con plásticos que no son tóxicos, los niños lo pueden manipular, utilizar, ¿cierto? Entonces voy a poder elegir qué tipo de desechos finalmente voy a poder entrar dentro de mi, o sea, meter dentro de mi proceso. ¿Cuáles son las mejores mezclas de plásticos? Porque si bien se fijaron antes, el bloque de plástico que vimos, ¿verdad? Es un bloque que es más sólido, resistente y que pueda adaptar una figura, un diseño que lo tenemos ya como determinado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las mejores mezclas de esos plásticos para poder lograr esa figura? También fue una línea prioritaria de estudiar. Tecnologías de reciclado. ¿Cómo yo voy a obtener desde un desecho plástico el bloque? ¿Qué voy a hacer con esa materia prima? ¿Cómo la voy a tratar, cierto? Para que finalmente sea posible esta figura. También hay que pensar en la seguridad y los riesgos laborales. ¿Qué implica yo poder a lo mejor convertir a través de temperatura, de energía, ¿cierto? Para que pueda cambiar la forma y pueda hacer algo con esa materia prima. ¿Qué implica eso para el trabajador? Y finalmente, de si yo puedo comparar una huella de carbono, ¿cierto? De un producto recién hecho, de origen, a un producto totalmente reciclado. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos clave aquí y que todavía estamos en proceso? El grupo todavía está trabajando, el grupo todavía está descubriendo cosas y cada día, si bien el desafío es importante y es relevante, cada día se va dando cuenta que esto es más factible, ¿ya? Sobre el proceso, por ejemplo, ellos necesitaron escoger un proceso según el producto final que quieren, o sea, o que quisimos, ¿ok? Es importante escoger la tecnología a aplicar, también según los recursos y la escala que queramos llegar. ¿Necesitamos lavar el residuo o no lavar el residuo? Separar tapas, etiquetas, clasificar, picar en trozos más pequeños, usar moldes de metal añadiendo aceites, por ejemplo, dejar enfriar antes de secar el producto del molde. Todos esos son elementos clave que ellos han ido descubriendo y detectando con a lo mejor un levantamiento de información en la práctica, etcétera. Supieron además que sobre la normativa vigente existen dos reglamentos, ¿cierto? Por un lado, la ley 20.920, que no aplica en este caso porque no estoy ocupando un residuo peligroso. Entonces, de alguna manera eso me hace descansar y saber que fijándome en el reglamento sobre la seguridad de los juguetes, ¿cierto? Que lo tiene el MinSal, puedo también generar un producto seguro. Y también hay un estándar internacional de la seguridad de los juguetes. Se lo toma como juguete porque finalmente el juguete es el que tiene las características de ser muchas veces de plástico, ¿verdad? Y estar en contacto directo con el niño. La manipulación muchas veces se lo dejan en la boca. Entonces, de alguna manera tengo que cubrir todo eso. Y sobre la tecnología, qué importante la tecnología, volvemos a abordar la tecnología. Hay una tecnología que es la extrusión, ¿verdad? Esa tiene una ventaja, la extrusión, ¿cierto? Porque es de bajo costo y de fácil construcción. Sin embargo, esto recubre piezas, pero genera hilos para impresión 3D y no piezas. Entonces, yo solamente pensando en que estas piezas son de mayor tamaño, no podría tener una extrusión solamente, porque estaría generando un filamento para poder ser utilizado en, por ejemplo, las impresoras 3D. Hay otro tipo de tecnología que es la inyección, donde la ventaja es que va a generar distintas piezas de alta calidad. Sin embargo, es utilizada para llenado del relleno lento y sistemas más complejos, ¿ya? Pero sí hay una tecnología que es en moldeo por compresión. En este caso, hay piezas de prototipos y a pequeña escala. Yo puedo hacer piezas de prototipos. Las limitaciones sí es que es una fuente fuerte de calor y alto tiempo, o sea, yo voy a ocupar mucho tiempo para poder realizar un moldeo por compresión. Hoy día entonces lo que está haciendo este grupo es poder diseñar a través de los datos levantados, ¿cierto?
una tecnología diseñada por el equipo que pueda ocuparse de mejor manera para obtener estos bloques. Hasta el momento, el método elegido y que se acoge o se acerca más, ¿cierto?, a este tipo de proceso es el método por compresión. También es importante, según lo que pudo levantar este grupo, es la generación de alianzas con empresas recicladoras. Súper importante, porque finalmente las empresas recicladoras son aquellas que permiten asegurar, ¿cierto?, la disponibilidad de la materia prima en este caso, y además seleccionada. Entonces, si yo siento que necesito obtener una mezcla de plásticos, por ejemplo, en este caso, que pueda ser los PET, ¿cierto?, o aquellos plásticos de mayor densidad, ¿cierto?, yo voy a tener que tener una mezcla. Hoy día hay estudios que nos pueden ayudar a encontrar la mezcla perfecta, la mezcla que mejor se acoja, ¿cierto?, a este tipo de producto. Por eso es súper importante contar con alianzas con empresas. Hoy día tenemos una, Verde Sur, que hacen acopio de plásticos, clasificación de plásticos y están absolutamente contentas con participar en este tipo de proyectos. Para después, ojalá, generar los primeros prototipos para la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta, que es una escuelita, ¿cierto?, que, como les decía, tienen estos bloques que son muy importantes, más importantes de lo que nosotros podríamos imaginar, pero que necesitan ahora una renovación de su material. Bueno, eso les quería contar. Muchas gracias a todos los que presenciaron esta pequeña charla, ¿cierto?, solamente de introducción a lo que es la tecnología aplicada a la economía circular. Muchas gracias.